Tema 7. El sistema bipolar flexible de la Guerra Fría. El concepto de la Guerra Fría no surge de un acontecimiento, un factor, surge de un estado de opinión. Fue acuñado por el periodista Herbert Bayard Swope en 1946 y puesto en circulación en 1947. Swope se refirió a la tensión reinante entre las delegaciones soviéticas y estadounidenses en la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas. La Guerra Fría se caracteriza por un sistema internacional bipolar flexible y la naturaleza de esta guerra está determinada por su heterogeneidad sistémica. Se caracteriza por dos ejes de tensión sistémica. El primer eje es la dialéctica este-oeste, que es el eje axial de tensión, y el segundo es la tensión norte-sur o centro-periferia, caracterizado por la descolonización y por la emergencia del tercer mundo. La cooperación se intensifica por la interdependencia entre los actores del sistema y por la creciente globalización. La dialéctica este-oeste. La política exterior de Estados Unidos combina la moralidad con el pragmatismo, es decir, con el interés nacional. Roosevelt tenía cuatro prioridades. Primero, buscaba el apoyo dar apoyo a sus aliados, principalmente a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Segundo, quería garantizar cooperación aliada para un acuerdo postbélico fundamentado en la Carta del Atlántico. Tercero, quería un pacto que eliminara las causas de guerras futuras, para así establecer una nueva organización para la seguridad y paz. Y cuarto, buscaba un acuerdo que sea asumido por el pueblo estadounidense, no como la sociedad de naciones. La coalición aliada, sin embargo, presentaba tensiones, lo que se mostró en las dificultades en las conferencias de Yalta y Potsdam. Henry Truman, bajo la influencia intelectual de George F. Kennan, empezó la doctrina de la contención. Esa doctrina evocaba al discurso wilsoniano como fundamento de la política exterior, principios morales universales de la República. Tenía ese discurso wilsoniano, pero también se basaba en el interés nacional por la noción de la contención soviética, es decir, combinaba la moralidad y el pragmatismo. La revolución bolchevique fue una alternativa al capitalismo. Al principio su objetivo fue la exportación de la revolución, fue un objetivo ideológico. En 1919 eso se realizó con la Tercera Internacional o Comintern. La Tercera Internacional o Comintern fue desaparecida con la Segunda Guerra Mundial, pero apareció otra vez como Oficina Internacional Comunista, como Cominform. Fracaso del internacionalismo de la revolución marxista tras la revolución de octubre de 1927 hizo que Lenin y Stalin llevaran una política exterior pragmática. El paradigma revolucionario imperial se extendió hasta el nuevo pensamiento de Gorbachev. Durante los años 20, la Unión Soviética se contemplaba como plataforma para la revolución mundial. Pero con los postulados de Stalin pasó a ser percibido como un imperio socialista, como lo indicaba Zubok. En 1945, cuando se consiguió victoria sobre la Alemania nazi, la Unión Soviética adoptó el término Держава en el léxico oficial, gran potencia. La política exterior estalinista estaba marcada por el patriotismo soviético, por el componente ideológico revolucionario, por los imperativos de seguridad, por las inercias paneslávicas, políticas de rusificación en el Báltico y por la asimilación del legado geopolítico de Rusia zarista. La posición soviética frente a la doctrina de contención se cristalizó con la teoría de dos mundos, con Zhdanov, en 1947. Giovanni Arrighi tituló el siglo XX como largo siglo, así tituló su obra. Se refirió a la erosión del ciclo de la hegemonía británica y a la emergencia del poder norteamericano como siglo americano, largo siglo XX, expresión acuñada por el periodista de Time Henry Luce, siglo americano. En 1945 Estados Unidos era la mayor potencia económica del mundo, porque la deuda interaliada de Estados Unidos, elevada a más de 50 mil millones de dólares, disponía del 80% de reservas de oro, la actividad comercial de Estados Unidos suponía el 40% de la mundial, el Producto Nacional Bruto era el 40% del Producto Nacional Bruto era de Estados Unidos. La New Deal experimentó una proyección internacional. Se estableció un nuevo orden geoeconómico. Durante la preguerra, New Deal era la transferencia doméstica del control de finanzas privadas al sector público, solo en Estados Unidos. Pero durante la posguerra, esa transferencia doméstica del control de finanzas privadas al sector público se realizó a escala mundial. Morgenthau indicó que el apoyo a las Naciones Unidas significaba apoyar al Fondo Monetario Internacional, seguridad e instituciones complementarias como hojas de tijeras. El Plan Marshall fue una ayuda económica a Europa Occidental para hacer frente a la reconstrucción y la reanimación económica. Uniformización del modelo económico capitalista estadounidense del mundo occidental, eso suponía el Plan Marshall. Surge el estado de bienestar, welfare state, que tenía doble consenso. Acuerdos constitucionales posteriores a 1945 que sancionaban un sistema económico capitalista donde el Estado empezaba a cobrar importancia. Y la segunda, aceptación de la legitimidad de la democracia de tipo representativo. Acuerdos institucionales, welfare state. Y la aceptación de la democracia de tipo representativo. La crisis económica de la década de 1970 puso fin al crecimiento económico de las prácticas comerciales, al sistema monetario instituido en Bretton Woods, basado en World Exchange Standard, patrón cambio oro. El modelo económico del estado de bienestar también ha entrado en su crisis durante la crisis económica de la década de 1970. La Unión Soviética buscaba uniformizar el naciente bloque socialista, así que estableció modelos productivos, un único modelo productivo, y respondió al Plan Marshall con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, con CANE. El modelo económico del Este se basaba en economías nacionalizadas o estatificadas, socialización de los medios de producción, en la planificación centralizada o imperativa, a través de los planes quinquenales, que establecían unos objetivos, búsqueda de desarrollo de una industria acelerada, que principalmente fue industria pesada, que era la construcción de la base material del socialismo, industrialización acelerada,
y la colectivización de la actividad y la propiedad agraria. Kolхoz fueron cooperativas socialistas y savhоз fueron granjas estatales. Совхоз, granjas, колхоз, cooperativas socialistas. Predominio social del trabajador industrial poco motivado, porque el bajo salario suponía incentivos sociales. El objetivo final de todo el sistema, de todo el modelo económico del Este, fue el logro de una autarquía económica y superación de economías capitalistas. La acelerada industrialización concedía prioridad absoluta a la formación del capital y a la fabricación de bienes de producción, en detrimento de la agricultura y los bienes de consumo. Se centraba en los bienes de producción. Entre 1950 y 1970 se observaba un espectacular crecimiento económico en las economías socialistas. Por ejemplo, su crecimiento de renta nacional era de 7%, mientras que en Europa ese crecimiento era de 4,6%. El producto industrial se multiplicó por 7, la participación industrial mundial pasó del 18% al 30%. En resumen, entre 1950 y 1970 hubo un crecimiento económico. Pero desde la década de 1970 el crecimiento económico se disminuyó porque los factores de producción se usaban de manera extensiva. Esos factores de producción podían ser naturales, humanos y financieros. No se centraba en aumentar su eficacia. Antes dominaba la misión civilizadora en el occidente, pero tras la Segunda Guerra Mundial se buscó el desarrollo y la modernización junto con la democracia y el capitalismo. En el siglo XX el destino manifiesto de esta forma se reescribe. Estados Unidos asume la epistemología de la dominación de la civilización europea occidental, propia construcción de la cultura y ciencia. Inglés pasa a ser lengua de cultura, ciencia y conocimiento. Globalización y hegemonía norteamericana se expresa en el poder blando y pues en la Pax Americana, con ejemplos como Mac Mundialización de Barber. La globalización y hegemonía norteamericana, esa Pax Americana, se basa en el desarrollo de las tecnologías de información y en marcas como Coca-Cola, Tejanos, Rock'n'Roll, que no es una marca, pero de todas formas, McDonald's, IBM, Microsoft. Mientras que la modernización soviética se basaba en el proyecto utópico marxista e instrumentalización política, y en la propia modernización soviética se basaba en el proyecto utópico y la propia Unión Soviética en la realización de este proyecto. Vladimir Zubok indicó que la Guerra Fría es una competición entre dos primos muy lejanos. El proyecto marxista-leninista fue un atajo para pasar a la modernidad, asimilación cultural, planificación racional, justicia social. Al principio, la Unión Soviética tenía una imagen positiva, pero cuando pasó a ser superpotencia y carrera armamentística, se aceptó una ideología más conservadora, una actitud más conservadora y menos reformista. Según Zubok, las élites y mandatarios soviéticos desarrollaban posturas poco claras hacia Estados Unidos. Para el inicio de la Guerra Fría tuvieron que pasar dos hechos clave. Primero, la cuestión nuclear. En 1945 Estados Unidos contaba con el monopolio de arma atómica. Y por eso planteó la necesidad del control de su monopolio. En 1946 se estableció el Plan Baruch. Fue iniciativa de norteamericanos. Inicialmente tenía el apoyo de las Naciones Unidas. Propuso crear una autoridad internacional independiente para controlar la energía atómica. La Unión Soviética quiere que esa autoridad quede bajo la tutela del Congreso de Seguridad y que se destruyan todas las armas atómicas existentes. Pero los americanos ante ello dicen que los soviéticos desarrollan secretamente un programa nuclear y por lo tanto refuerzan su seguridad interior y prohíben los secretos nucleares a través de la ley McMahon de 1946. Así fracasó el Plan Baruch de 1946 también. McMahon 1946. La situación del antiguo Reich alemán fue el segundo factor. Hubo desacuerdos en torno a las nuevas fronteras, Oderneis, y se preguntaba por el futuro estatus de Alemania, por cuestiones de reparaciones y por el futuro también de Austria. Los anglosajones estaban preocupados por los excesos en la zona de ocupación de Moscú y querían acelerar la recuperación de Alemania. Así que en 1947 deciden fusionar las zonas de ocupación. Así, en 1947 se establece una bizona aquí en la República Federal Alemana. Estos y estos se juntan en 1947. Y después, un año después, en 1948, se incorpora también la zona francesa, República Federal Alemana. Stalin por su parte, acelera la transformación de la zona soviética e intenta eliminar la isla occidental que constituye Berlín. Así que bloqueo completo de todos los accesos terrestres de los sectores occidentales el 24 de julio de 1948. Norteamericanos y británicos responden con la puesta de acción de un puente aéreo. En 1947 se junta esta zona británica con la estadounidense, un año después se incorpora la francesa. Stalin responde con un bloqueo continental el 24 de julio de 1948 y se establece el puente aéreo. Reglas de la Guerra Fría. La primera competición total. Hay que entender que la competición era total entre el este y oeste, que estableció un mundo bipolar con campos antagónicos y la misma división en países de disputa. Por ejemplo, en Vietnam, en Corea. El enfrentamiento directo no es factible. Durante el bloqueo de Berlín, Washington no utilizó la amenaza nuclear. Stalin procuró que no se realicen ataques ni al puente aéreo anglo-norteamericano ni a los sectores occidentales de la antigua capital alemana. Pero sí que hubo una carrera de armamentos, a pesar de que el enfrentamiento directo no era factible.
La tercera regla, negociación de un compromiso de paz es posible porque no hay ni mínima, no es posible, es imposible, porque no hay ni mínima confianza sobre las intenciones del otro. Cada campo afirma actuar en legítima defensa y como respuesta a la agresión. Creación de áreas exclusivas, santuarios políticos militares. Europa sí pasó a ser un frente central de la Guerra Fría. Las zonas periféricas de los bloques y regiones no incluidas fueron objeto de presiones políticas. Allá se realizaban también las pruebas de la fuerza. Avanza la descolonización, a medida que avanza la descolonización se multiplican los conflictos locales y surge la necesidad de establecer unas redes de alianzas. National Security Council en 1950 dijo que la Guerra Fría es una guerra real donde la supervivencia del mundo está en juego. Hacer retroceder al adversario sin llegar al enfrentamiento armado directo. Winston Churchill, desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Winston Churchill se refirió a este telón de acero, que es esto, telón de acero. El telón de acero fue una frontera ideológica y política que dividió Europa en dos bloques durante la Guerra Fría, simbolizando la separación entre el capitalismo y el comunismo. Las naciones afectadas por los mecanismos de ayuda, explotación económica, alineamiento político, naciones estaban afectadas por los mecanismos de ayuda, explotación económica, alineamiento político, su ubicación estratégica. En Europa se practicaba un equilibrio bipolar, división del continente y consolidación de la estabilidad hasta la crisis financiera. Europa, gracias a ese equilibrio bipolar, tuvo estabilidad interna hasta la crisis financiera. Tony Judt dijo que Guerra Fría fue, sin embargo, un choque de imperios en Asia, África y América Latina, supuso un choque de imperios. Regiones de ocupación rusa sufren de problemas fronterizos por las limpiezas étnicas estalinistas, explotaciones de intereses y dimensiones locales de Moscú. La política de contención de la Unión Soviética basaba su influencia en el control de los partidos comunistas nacionales y las alianzas de estos con otras fuerzas nacionalistas, gran capacidad de desestabilización política. Tuvo una gran desestabilización. Los norteamericanos sin embargo, practicaron, la política no era internacional, no era la mejor, era mala, por lo que sufrieron, por lo que aparecieron conflictos. Permeación del poder blanco de Joseph Lee. La política de contención estadounidense se fundamentaba en la preponderancia militar y económica estadounidense. Se basaba en lo que influía en la capacidad de inherencia, le permitía ingerir. Progresiva regionalización del sistema internacional contemporáneo. Las reglas particulares de cada área fueron capaces de contener y reducir la organización jerárquica. Politización de fracturas norte-sur y centro-periferia. La reconstrucción europea fue posible gracias al Plan Marshall, a la Organización Económica Europea de Cooperación Económica que se estableció en 1948 y por la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 1949. En los años 60 se refería a Europa como una nueva superpotencia. Sin embargo, el sistema bipolar predominaba. Proceso de integración europea. El inicio de este proceso fue posible gracias al entorno internacional de interacción entre dos potencias, donde Estados Unidos fue federador y Unión Soviética amenaza. La principal el principal proceso de integración fue la construcción del oeste, posible gracias sobre todo a la OTAN, y el proceso secundario fue el desarrollo de una Europa occidental hacia una integración supranacional. Estados Unidos fue partidario de la creación de instituciones supranacionales europeas, porque coinciden con su estrategia defensiva. Y si Estados Unidos se opusiera a los tratados de París de 1951 de Roma de 1957, las iniciativas de CKC y Euroatom pues fracasarían. Así que Estados Unidos tuvo que rechazar su autonomía. La incapacidad de Francia y Gran Bretaña para estabilizar las bases de la comunidad europea que garantice la recuperación y estabilidad. La cuestión alemana puso de manifiesto las limitaciones europeas. Los inicios de la integración europea fueron un medio de Estados Unidos para cooptar el poder de la República Federal de Alemania. La Francia y Gran Bretaña tenían posición privilegiada en la escena europea y la República Federal de Alemania fue creada en 1949. Comunidad Europea de Defensa se creó en 1954. Comunidad Europea de Defensa, CED, en 1954. Sin embargo, sufrió Lechek, fracaso. Seguía la metodología del Plan Schuman, pero fue también un primer proceso de carácter supranacional, pero fracasó. Schuman propuso crear la Comunidad Económica del Carbón y Acero en 1950. Siguió esa metodología, pero bueno, fracasó por su carácter supranacional. Después se estableció la Unión Europea Occidental, UEO. Fue alianza de inmediata posguerra ante la eventualidad de un resurgimiento del militarismo alemán. Estaba formado por Gran Bretaña, Francia y países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Ah, Después se integraron la República Federal Alemana e Italia en la Unión Europea Occidental, Comunidad Europea de Defensa, fracaso, 1954. Complemento Europeo de la Alianza Atlántica, lo que reforzó el Tratado de Bruselas de 1954, artículo 4. Gracias a que Alemania e Italia ingresaron en la OTAN, en la Unión Europea Occidental, pudieron ingresar después en la OTAN. Procesos catalizadores de integración. Sensación de inseguridad. Necesidad de recuperación económica de Europa Occidental por razones de seguridad norteamericana. Estructura de seguridad atlántica. Dinámica supranacional
fue mostrado por el Tratado de París de 1951 que estableció la Comunidad de Acero. Ah, Después también por el Tratado de Roma de 1957 que dio lugar a CEE y Euratom. CECA, Comunidad Europea del Carbón y Acero no Económico, Comunidad Europea. Y CEE, Comunidad Económica Europea. Y Euratom, Comunidad Europea de Energía Atómica. La Comunidad Europea no asumió competencias en asuntos de defensa y política hasta exterior hasta la década de 1980. El sistema socialista mundial estaba determinado por el poder personal de Stalin. El control ideológico se establecía a través del Cominform. En 1947, la conferencia de Szklarska Poręba en Polonia, impulsada Cominform, se estableció en 1946-47 en una conferencia de Polonia. Fue impulsada por Andrei Zhdanov, con su doctrina Zhdanov, que fue la política internacional de la URSS. Zhdanov. Los partidos miembros: Partido Comunista Búlgaro, Partido Comunista de Checoslovaquia, Partido Comunista Francés, Partido de los Trabajadores Húngaros, Partido Comunista Italiano, Partido Obrero Unificado Polaco, Partido Comunista Rumano, Partido Comunista de la Unión Soviética, Partido Comunista de Yugoslavia. Divergencias del sistema socialista. Están los casos de Yugoslavia y Albania, y también acusaciones de traición y expulsión de la Cominform. El Cominform se disolvió en 1956, se creó en 1947. Se disolvió por la muerte de Stalin en 1953 y por la desestalinización, y porque Nikita Khrushchev se acercó a la Yugoslavia de Tito después de la muerte de Stalin. Tras la muerte de Stalin, se reordenaron las relaciones entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y otros partidos comunistas. Pasaron los acontecimientos de Hungría en el verano de 1956, conferencias de partidos comunistas en Moscú en 1957, resolución de obligado cumplimiento de todos los países comunistas, estableció esa conferencia de partidos comunistas de Moscú en 1957. Sin embargo, la década de 1960 se caracteriza por las convulsiones, porque de modo que en la República Democrática Alemana, en 1962, se empezó a construir el muro. 1960. Consejo de Ayuda Mutua Económico, Consejo de Asistencia Económica Mutua, Comecon. Fue creado de un modo pragmático e informal en 1949. El Cominform 1947. Fue creado a través del comunicado de noticias DAS. Su objetivo era institucionalizar las relaciones económicas entre Moscú y sus países satélites, para contrarrestar así las influencias de la Organización Económica de Cooperación Económica, Organización Europea de Cooperación Económica, OECE. Sin embargo, su tratado constitutivo se formalizó en 1959. Miembros: República Democrática Alemana, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, Unión Soviética, Mongolia, Cuba. Después, Vietnam, Corea del Norte y Yugoslavia eran países observadores en 1973. Por otra parte, Albania formó parte del mismo hasta 1968. Tenía una fuerte asimetría interna. Desde 1954 se empezaron a firmar acuerdos de especialización. El sistema de pagos mantiene las compensaciones bilaterales, clearing. En 1962 se crea el Banco Internacional de Cooperación Económica. Según David Armstrong, entre 1945 y 1960, 47 países y un cuarto de la humanidad acceden a la independencia. Entre 1946 y 1975, 65 territorios coloniales se convierten en estados soberanos. La descolonización, sin embargo, no era el objetivo de los viejos imperios. ¿Por qué? Porque la derrota de los occidentales por Japón, pero fue posible por la derrota de los occidentales por Japón, que mostró que la superioridad europea era un mito, porque la Europa estaba debilitada por la posguerra, por las guerrillas antijaponesas con un fuerte componente comunista, que alteraron el sentimiento nacional, alteración de ese sentimiento nacional. Carta de San Francisco de las Naciones Unidas además establecía el principio de autodeterminación de los pueblos. Los territorios coloniales en vías hacia la independencia fue uno de los importantes escenarios de competencia de bloques durante la Guerra Fría. El primer momento, en palabras de Lenin, el apoyo de la Unión Soviética fue un elemento de lucha para debilitar el capitalismo. Sin embargo, para Estados Unidos fue un dilema, porque repugnaba la idea de la defensa de los caducos imperios europeos, pero le acuciaba la necesidad de contener comunismo. Doctrina Truman. Durante el segundo momento, durante la segunda fase, ya las dificultades por la autonomía de gobiernos locales y regionalización del sistema marcó el surgimiento del tercer mundo. Se buscó maximizar las adiciones de nuevos aliados, sin reparar en la capacidad de mantener nuevas alianzas. Lógica de suma cero, por esa lógica de suma cero. Ganancia de uno de los bloques es pérdida del otro. Por lo tanto, simplemente se buscaba maximizar las adiciones de aliados. Esto se tradujo en una escalada de los conflictos locales, carrera armamentística, militarización. No sorprende las siguientes conferencias, no sorprenden por lo tanto. En 1955 se celebró la famosa conferencia de Bandung. Contexto: fin de guerras de Corea y de Indochina y arreglo provisional del contencioso chino-indo sobre Tíbet. Fue convocado por el Grupo del Colombo, Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Pakistán. Conferencia de Bandung de 1955. En ella participaron 24 estados y líderes destacados como Nehru, Zhou Enlai, Sukarno, Nkrumah, Nasser, Ho Chi Minh. Fue la primera gran conferencia sin la participación de países europeos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Había varias posiciones, en concreto tres, de carácter pro-occidental, como la posición de Filipinas, Japón, Vietnam del Sur, Laos, Tailandia, Turquía.
Pakistán, Etiopía, Líbano, Libia, Liberia, Irak e Irán, una tendencia neutralista como la de Afganistán, Birmania, Egipto, Siria e India, y la tendencia procomunista mostrada por países como China y Vietnam del Norte. La Conferencia de Bandung de 1955 estableció una agenda que condenaba el colonialismo y fomentaba la coexistencia pacífica. En sus conclusiones se recogieron 5 principios: el principio de respeto de la integridad territorial y soberanía, no agresión, no injerencia en asuntos internos, reciprocidad en ventajas reconocidas en acuerdos internacionales y coexistencia pacífica. En 1956 hubo un encuentro en Brioni. 1956, encuentro en Brioni. 1955, conferencia de Bandung. Es caracterizado por la presencia de Nasser y Nehru. Encuentro en Brioni. Punto de partida para el movimiento de los no alineados. Fue punto de partida. Promover la línea de actuación que bascularía entre los dos bloques. Un notable desarrollo por la crisis de Suez. 1956. En 1958 se fundó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África y de Asia, OCPAA, Organización de Solidaridad de los Pueblos de África y Asia, 1958-1956, encuentro en Brioni, 1955, Bandung. Se estableció en Cairo, Organización de Solidaridad de los Pueblos de África y Asia, bajo el signo de descolonización en 1965. Después, Che Guevara se reúne en Argel con Ben Barka para pedir una ampliación a los pueblos de América Latina. Por lo tanto, en ese mismo año, en 1965, se celebra una conferencia de solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina en La Habana. Tenía una orientación antiimperialista y de aquí nace la tricontinental. Volviendo a años anteriores, en 1961 nació el movimiento de los no alineados. Nos acordamos que en 1956 el encuentro en Brioni fue el punto de partida para su creación en 1961. Fue fundado en el Belgrado. Buscaba preservar la independencia de los países en relación con superpotencias. Participaron no todos, pero la mayoría del tercer mundo. Immanuel Wallerstein habla del sistema mundo, de la conciencia política de la totalidad del mundo que la gente empezó a tener. Sistema mundo. Tercer mundo se refiere a la periferia de los bloques, a la explotación de sus recursos por parte del primer mundo, al apoyo a la liberación por parte del segundo. Explotación. El primer mundo explotaba sus recursos, el segundo mundo apoyaba su liberación. Expresión lanzada por el demógrafo francés Alfred Sauvy. Tras la caída del comunismo, el concepto se rechaza y se habla ya de relaciones norte-sur. Los años duros, 1947-1953, de la cuestión alemana a la guerra de Corea. La cuestión alemana, bloqueo de Berlín. Bloqueo de Berlín, ¿cuándo pasó el bloqueo de Berlín? 1948, bloqueo de Berlín. En el mismo año se decide autorizar la transformación de la trizona del Estado, como hemos visto, y la ley fundamental de Bonn establece la construcción, una constitución para la trizona. Fue votado por Diez Länder y dejó la puerta abierta para la reunificación de los territorios de la zona soviética. En 1949, Ley Fundamental de Bonn. Ley Fundamental de Bonn. En 1949, la Unión Soviética transforma su zona de ocupación en un Estado socialista de la nación alemana. En el mismo año, socialista de la nación alemana, República Democrática Alemana. Crisis asiática y la guerra de Corea. Fue la lucha por la independencia. La lucha de la independencia se extendió de la India a Malasia. Fin de la guerra civil china solo permite subsistir el frágil bastión de Taiwán más Japón y Corea del Sur. La Unión Soviética, que ha detonado su primera bomba en 1949, Estados Unidos no único, apoya los procesos antioccidentales. 1950, Truman decide construir la bomba H y se construye en 1952. Se pone en marcha la nota 68 del National Security Council, que denuncia la guerra endémica llevada a cabo por la Unión Soviética y llama a la movilización de las fuerzas de Estados Unidos para frenar la amenaza comunista. Nota 68. Movilización. Bomba H, 1950-1952. Ola macartista. Congreso estadounidense aprueba el rearme masivo. ¿Qué fue la ola macartista? La ola macartista fue un periodo de persecución política, ideológica y social en Estados Unidos durante los periodos de la Guerra Fría, caracterizado por una obsesión anticomunista y por las acusaciones masivas, muchas veces infundadas, de simpatizar con el comunismo. Proviene del senador estadounidense Joseph McCarthy. McCarthy afirmaba que el gobierno, Hollywood, las universidades y otras instituciones estaban infiltradas por comunistas. Su estilo agresivo, basado en listas secretas, acusaciones sin pruebas, campañas de miedo, dio nombre al fenómeno macartismo. Bueno, por eso, ola macartista. El presupuesto militar pasó de 13.000 a 50.000 millones de dólares. Se aumentó en 3,5 millones de soldados. Se multiplican por 5 los ataques y bombarderos. Estados Unidos firma un acuerdo de seguridad con Corea del Sur también, que fue la última línea de defensa de Japón, Corea del Sur. Sin embargo, en 1950, Kim Il-sung, con apoyo de Moscú y Pekín, atravesó el paralelo 38. Washington aprovechó la ausencia del delegado soviético en el Consejo de Seguridad para condenar en Naciones Unidas a Corea del Norte como agresor y conseguir la aprobación de una resolución que condena al régimen de Pyongyang como agresor y autoriza una intervención militar.
El delegado soviético protestaba contra Taiwán en el Congreso de Seguridad, en lugar de Pekín. Así, interviene una coalición de 15 países liderada por el general MacArthur. El 16 de octubre China hizo un envío masivo de voluntarios. MacArthur, por lo tanto, solicitó el bombardeo nuclear de Manchuria, pero esto fue rechazado por Truman y otros, que temían a Moscú. En 1951 se estabilizaron las líneas de frente y MacArthur fue destituido con el objetivo de iniciar conversaciones. Y esas negociaciones se prolongaron hasta 1953. Y todo acabó con el armisticio Panmunjom. Enseñanzas de esa guerra de Corea: la gravedad e importancia de los conflictos en escenarios periféricos, el alto número de víctimas y la imposibilidad de una victoria militar. Los norteamericanos consiguen salvar el régimen de Seúl, pero tienen que aceptar la supervivencia política del agresor. Los comunistas no logran expulsar a los occidentales ni el ingreso de Pekín en el Consejo de Seguridad con esa guerra. La principal conclusión es que es la imposición de una nueva regla, la moderación. Estados Unidos evita de esta forma recurrir a la doctrina de represalia masiva por el arma nuclear y la Unión Soviética se abstiene de participar directamente en los combates para preservar sus bases de negociación con China. Guerra Fría, por lo tanto, se basa en el balance of power, en el equilibrio de poder. Del deshielo a la crisis de los misiles. Vale, ¿qué teníamos aquí? Mm, los años duros, 1947-1953. Aquí está el bloqueo de Berlín y Guerra de Corea. Del deshielo a la crisis de los misiles, 1954-1962. Deshielo tiene su origen en la renovación de élites en superpotencias. En 1953 muere Stalin y al mando sube Nikita Khrushchev en 1955. Eso supuso una relajación doctrinal, reconciliación con el líder comunista yugoslavo Tito. 1956, disolución del Cominform. 1956, segundo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética denuncia las desviaciones y crímenes del estalinismo. Amplio programa de reformas internas destinados a mejorar las prestaciones del sistema comunista. Política de apertura hacia Estados Unidos. Lleva la competencia menos al plano militar y más al económico y tecnológico, sobre todo el espacial. Y en 1953, pues en Estados Unidos sube el republicano Dwight Eisenhower, Nikita Khrushchev, 1955 y en 1956 el Eisenhower. El Eisenhower rechaza el concepto de rollback, que es el concepto de revisión de los avances soviéticos, y adopta el New Look. ¿En qué consiste ese New Look? Reconocimiento de la paridad nuclear con la Unión Soviética, y cuenta con la bomba H desde 1953. ¿Y cuándo fue creada esa bomba H? En 1952, solo un año después que cuenta con esa bomba. Primacía del enfoque tecnológico. Se crea NASA en 1958. Corresponsabilidad de las superpotencias en la gestión de todas las cuestiones internacionales. Una paz inestable es preferible a una desestabilización del duopolio y el riesgo de una guerra generalizada. Son principios seguidos también por Kennedy a partir de 1960. Se abordan cuestiones de Corea, Taiwán e Indochina y otras negociaciones. En 1955, el acuerdo sobre el Trieste, que permite la delimitación amistosa de la frontera italo-yugoslava. 1955, Trieste. En el mismo año también el fin de la ocupación cuatripartita de Austria y la recuperación de su plena soberanía en el marco del estatus de neutralidad. Recuperación de la plena soberanía de Austria en 1955. En 1956, el cese del estado de guerra entre Moscú y Tokio, sin acuerdo en el contencioso sobre las Islas Kuriles, que permitirá el ingreso de Japón en Naciones Unidas. 1956, cese de, de hostilidades entre Moscú y Tokio, salvo Kuriles. En 1956, restitución por parte de Moscú de las bases de Porklava a Finlandia y que facilita asimismo su entrada en la ONU. Y una prudente aproximación a los países de Europa Occidental. En 1959, la firma de un tratado internacional que otorga el estatus de patrimonio común de la humanidad a la Antártida. 1959, Antártida. Rollback, Eisenhower, 1953, hacia un New Look. Y también todo ello se suman los límites, desafíos del fin del mundo colonial. Sin embargo, había tres límites de, esa, ah, de ese deshielo. El primero fue la carrera de armamentos. Se incrementó de número y de poder de destrucción de arsenales. Hubo un incremento de número y de poder de destrucción de arsenales. También hubo un desarrollo de vectores misiles capaces de transportar cabezas nucleares. Se reduce el tiempo de respuesta con esos vectores misiles. Emerge la necesidad de dispersión generalizada de lugares de lanzamiento y desaparecen las zonas de invulnerabilidad. Vectores misiles. Enorme crecimiento de sistemas de ataque y defensa. Aumento de riesgo. Situación interna de los bloques. Después, en el oeste, ¿qué pasó con la carrera de armamentos? Gran Bretaña se dota rápidamente del armamento nuclear. Francia desarrolla su propio programa nuclear y hace su primera prueba en 1960. Washington intenta controlar los dispositivos nucleares de sus aliados. Así, Londres acepta el control nuclear por doble mando anglo-norteamericano a cambio de asociarse al programa de misiles polares, submarinos nucleares. Con los acuerdos Nassau, 1962. Francia, sin embargo, rechaza ese control estadounidense y crea su propia fuerza militar, la Force de Frappe. ¿Qué pasa en el este? Hubo un aumento de tensiones entre Moscú y China y se tradujo en la ruptura de 1960. Para Pekín, el deshielo beneficia a los americanos. Dirigentes soviéticos parecen haber abandonado la lucha revolucionaria. Sobre esto inicia su propio programa nuclear y explota la primera bomba atómica en 1964. Acuerdos Nassau 1962. Force de Frappe.
Alemania. La Unión Soviética quiere alejar la República Federal Alemana de la influencia occidental. Ah, pero hay un fracaso de tentativas de ambos bandos por mejorar la situación. 1955, 1958 y 1960 en París. Tras la cumbre Kennedy-Khrushchev, 1961, Alemania Oriental inicia la construcción de un muro. Alemania Oriental. En verdad es en 1961, no es en 1962. Vale. Alemania Oriental inicia la construcción de un muro que pasa a considerarse muro de vergüenza. Después, en 1962, pasa también tres límites. El segundo límite, crisis de Cuba. En 1959, triunfa la revolución castrista. 1959. En 1960, la administración de Eisenhower cierra mercados, bloquea ayudas y somete a la isla a un severo embargo comercial. En 1961, Kennedy autoriza una operación militar de disidentes cubanos en la Bahía de Cochinos. Bahía de Cochinos. Desastre para los invasores. Moscú ofrece. Eso está mal. Nikita Khrushchev estuvo desde 1953 hasta 1964. Vale, repasamos. Crisis de Cuba de 1962. En 1959 triunfa la revolución castrista. En 1960 la administración de Eisenhower cierra mercados, bloquea ayudas y somete a la isla a un severo embargo comercial. Y Kennedy es elegido en 1960 y accede al poder en 1961. Vale. Eisenhower cierra mercados, bloquea ayudas y somete a la isla a un severo embargo comercial. En 1961, Kennedy autoriza una operación militar de disidentes cubanos en la bahía de Cochinos. Es un desastre para Estados Unidos. Moscú así ofrece a Cuba acuerdos comerciales de tabaco y azúcar, subsidios, protección militar y referentes ideológicos. Y a cambio, Cuba permite la instalación de misiles que apuntan a Estados Unidos. Así la crisis se declara el 14 de octubre de 1962, porque se descubre la existencia de rampas nucleares y la travesía de buques soviéticos. El 22 de octubre, Kennedy denuncia a los soviéticos y, cuarentena, y establece la cuarentena naval bloqueo en torno a Cuba. El 28, a pesar de las objeciones de Castro, Khrushchev acepta la retirada de barcos. Y Kennedy levanta la cuarentena, retira misiles de Turquía y se compromete a no invadir Cuba. El 28. Crisis de los misiles. 6 días. Las guerras árabe-israelíes. Este es el tercer límite. Vale, ¿qué pasó? Primera guerra. Guerra entre 1947 y 1949. La guerra de 1948, que fue considerado por palestinos como Nakba en este año 1947. El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprueba la resolución 181, la partición. El mismo año, el 14 de mayo, ah, por la independencia de Israel, estalla la guerra. Entre 1948 y 1949, los árabes son derrotados y hay muchos refugiados palestinos. Después, en 1956, pasa la crisis de Suez. En 1956, Nasser nacionaliza el canal. En octubre de 1956, hay un ataque coordinado de Israel, Reino Unido y Francia. Y Estados Unidos y la ONU fuerzan la retirada franco-británica. La Guerra de los 6 días, 1967. El 5 de 10 de junio de 1967, ataque preventivo israelí. Israel ocupa Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Golán. Y eso fue una derrota árabe decisiva. Y así cambia el mapa regional, después de la Guerra de los 6 días, de 1967. Y Guerra de Yom Kippur, 1973. Ataque sorpresa de Egipto y Siria. 1956. Crisis de Suez. Yom Kippur, 1973. Invasión del Líbano, 1982. 1982, Israel invade el sur del Líbano contra la Organización de Liberación de Palestina. Masacres de Sabra y Chatila, condena internacional. Surge Hezbollah con apoyo sirio e iraní. Invasión del Líbano, 1982. Guerra del Líbano, 2006. 2006, nuevo conflicto israelí-Hezbollah. Muestra de fragilidad del Líbano entre Israel y Siria.